Ya niños, teníamos un compromiso de revisar, ¿no es cierto?, un desafío que yo les había dejado. ¿Quién lo hizo, niños? Del método científico, todas las clases vamos a dejar, ¿no es cierto?, un desafío propuesto, ¿ya? Para que ustedes lo resuelvan en su casita y después lo comentemos en clases. ¿Quién lo hizo de ustedes? ¿O no se acordaron? Yo lo anoté en la pizarra. Chiquillo, A mí se me olvidó. se les olvidó. ¿Nadie lo hizo? ¿Mm? Ya, se trataba, lo vamos a revisar de todas maneras, se habrían ganado una décima para la prueba, pero bueno. Las tareas son para hacerla, hoy día va a quedar otro desafío propuesto y lo vamos a revisar todas las clases al inicio, ¿ya? Para que se acuerden. Y yo hoy día les mando otra guía, niños, para que vienen unas preguntas ahí que tienen que resolver, ¿ya? Es muy entretenido porque son técnicas de cocina donde se desnaturalizan proteínas o se protege la desnaturalización, ¿ya? Son bien entretenidas técnicas que a veces las conocemos por otro nombre y las practicamos en la cocina, ¿ya? Hoy día todavía no se lo mando a la Claudita, pero antes de las 12 tengo que hacérselo llegar para la próxima semana, ¿ya? Bueno, antes del desafío debo contarles que el martes 20 de octubre, niños, anótenlo por ahí, martes 20 de octubre, tenemos una evaluación sumativa de este apunte y el que les mandé, el que les voy a mandar, ¿ya? Van a entrar 2 apuntes ahí. Y la otra prueba es el 24 de noviembre. Falta bastante todavía, así que va a pasar hartas clases entre medio. ¿Ya? 24 de noviembre. Esas son las 2 pruebas, porque a los electivos nos exigen 2 notas y a los otros ramos 3 notas. Después vamos a seguir haciendo trabajo a lo mejor para mejorar esa segunda nota y vamos a ir viendo, ¿ya? Pero de ninguna manera
Profe, Chiquillos, hola. se me cortó, yo estaba hablando como lora y no me contestaban. ¿Pero ahora se escucha bien? Sí, Ya. Disculpen, profe, estaba Juanma esperando. Juan, yo le estaba preguntando, ¿o está esperando a entrar? Esperando entrar. No, pero si yo lo había aceptado, Es que le se pasó algo salió. y se salió. Ay, justo le está interrogando a él. Ya, ahí lo estoy aceptando. Ahora viene la Javi y Cristóbal. La Javi, Javier Romero y Cristóbal. Bueno, ¿qué Cristóbal es? Cristóbal González. ¿Qué otro Cristóbal hay? El único. Cristóbal González. También lo había aceptado y se había salido. Juan Manuel. Sí, profe, ¿qué pasó? Oye, justo te está interrogando y se me cortó internet. Ya, les leo de nuevo, ¿ya? Les voy a leer de nuevo. Última vez. Dice, los científicos aún no comprenden del todo por qué la obesidad está relacionada con un mayor riesgo de padecer diabetes 2, aunque múltiples estudios experimentales realizados en ratones han demostrado que los adipocitos, que son las células que guardan grasa, secretan una hormona llamada resistina y que los niveles de esta hormona se encuentran anormalmente elevados en los ratones obesos. ¿Ya? Entonces, lo que les acabo de leer es una postulación de una teoría, presentación de resultados, planteamiento de una hipótesis, formulación de una pregunta de investigación o descripción de un proceso experimental. ¿Qué crees tú, Juan Manuel? Yo diría que sería, o sea, estoy entre la B y ¿Ya? la E, porque, o sea, en lo que está entre comillas es es lo que se refiere. Entonces, la Sí, presentación de los resultados, como no se dice múltiples que estudios, eso es, dice. ¿Sí? eso no es como el resultado en absoluto, como que Ya, es un estudio experimental. ya, pero ¿te lo describe el procedimiento? No, no, digo que la B, la presentación Ah, de los ya, resultados ya, del experimento. perfecto. Esa es, po, la presentación de resultados, la B. Justamente, Juan Manuel. Es que cuando usted Muy bien. preguntó de quién había hecho la tarea, yo ya la había hecho, pero lo que pasa es que no se me escuchaba y tampoco la podía escuchar a usted. Ah, ¿en serio? O sea, se escucha intercortado. Ya. Sí, pues y ahí se me fue y yo les hablaba y nadie contestaba por eso. Ya, entonces te ganaste una décima. Ya, Juan Manuel, muy bien. Era la presentación de resultados. ¿Por qué no era procedimiento experimental que pudiste haber pensado, ¿no es cierto? Que era esa también, porque ahí no te van dando paso a paso al experimento, lo que van haciendo, ¿ya? Así que muy bien. Perfecto. Seguimos entonces. A ver si... Compartir pantalla. ¿Ven la pantallita o no, Sí, chicos? Ya, ahora estamos bien. Entonces, la clase anterior, ¿no es cierto? Nosotros vimos la intolerancia a la lactosa, ¿ya? ¿Se acuerdan más o menos de qué se trataba así a grandes rasgos? De lo que aprendieron, Casen.
¿Te acuerdas? ¿Qué problema era? ¿Casé me escucha? Catalina, Salcedo. Cata. Sí, profe, dígame. ¿De qué se trataba la intolerancia a la lactosa? ¿Te acuerdas que Estaba causada por la mala absorción, mala absorción de la lactosa. ¿Ya? Y en el intestino delgado se producía poca lactasa, que es la que la descompone. Esa es mi niña. Eso era. Así de simple. ¿Ya? Y tiene muchos problemas, ¿no es cierto?, la persona que la padece. Dijimos que hinchazón, por ejemplo, diarreas, gases, náusea, dolor en el abdomen, ¿ya? Por la hinchazón, obvio, gruñidos, ruidos estomacales, vómitos, ¿ya? Muy bien. Y había que distinguir la intolerancia a la lactosa con las alergias a la leche, ¿no es cierto? Son cosas totalmente distintas. La alergia aparece con mayor frecuencia en el primer año de vida de los niños, mientras que la intolerancia a la lactosa generalmente aparece más tarde, ¿ya? Bueno, hoy día no alcanzamos, me acuerdo, a ver la osteogénesis imperfecta, o la vimos. Parece que la vimos. No alcanzamos a ver solamente lo de la De lactosa. la intolerancia. Ya, perfecto. Hoy día nos convoca entonces la osteogénesis imperfecta. ¿Ya? Siempre cuando ustedes lean una palabra en biología, generalmente son palabras compuestas. Osteo significa en biología, ¿qué cosa? Hueso. La palabra osteo, hueso. Y génesis, formación de los huesos. Por lo tanto, osteogénesis imperfecta es una formación de un hueso imperfecto. Algo falta, ¿cierto? Y como estamos viendo nosotros que todas estas enfermedades, ¿no es cierto?, es cuando las proteínas fallan, ¿ya? Entonces debe ser por falta de alguna proteína, ¿ya? Falló ahí, ¿no es cierto?, en toda la perfección, casi, o sea, casi perfección de todo lo que significa, ¿no es cierto?, la herencia, ¿ya? Entonces, la osteogénesis imperfecta es un trastorno de origen genético que impide que el cuerpo fabrique unos huesos fuertes, ¿ya? Las personas con esta enfermedad pueden tener unos huesos que se rompen, pero fácilmente, por lo que esta afección también se le llama, chiquillos, como así un nombre más sencillo, huesos de cristal, ¿ya? Así se le llama huesos de cristal a esta enfermedad también. ¿No? Huesos de cristal, ¿ya? ¿Cuál es la causa? La causa es un defecto en el gen, aquí está la causa, defecto en el gen que fabrica una proteína llamada colágeno, ¿ya? Y este es un componente fundamental para que se hagan los huesitos, el colágeno, ¿ya? Proteína. Las personas con osteogénesis imperfecta nacen con esta afección. O no tienen suficiente colágeno en los huesos, o su colágeno no funciona como debería funcionar, ¿ya? Esto hace que sus huesos sean más débiles y frágiles que los huesos normales. La enfermedad también puede provocar deformaciones óseas. Si ustedes miran una fotografía de un niño con este problema, osteogénesis imperfecta, van a ver que sus piernitas son así, arqueadas, ¿ya? Los huesos arqueados y son de baja estatura, ¿ya? En forma anormal. El defecto genético se puede heredar de uno de los padres. Los niños con osteogénesis imperfecta a menudo tienen un padre que presenta la afección. Uno de los dos tiene el gen
y lo transmite a la generación. A veces la alteración genética ocurre espontáneamente en el momento de la concepción, ¿ya? Ahí pasó lo que, digamos, la falta de esta proteína cuando se formó el bebé. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y los signos? La gravedad de esta enfermedad puede variar. Algunas personas no saben que la padecen hasta que se caen y se rompen un hueso, ¿ya? Para ellas el único síntoma puede ser fracturas óseas ocasionales. Otras personas pueden sufrir muchas fracturas óseas sin causa aparente. Fíjate que estos niños, cuando son niñitos, la mamá los muda y eso puede ser causa, ¿no es cierto?, que si el niño se mueve mucho en la muda, puede ser causa que se fracture huesos. Imagínate, un acto tan cotidiano como cambiarle paño, ¿ya? Los signos de la osteogénesis imperfecta incluyen huesos que se rompen sin una causa conocida o por un traumatismo, muy leve dolor de huesos, anomalías óseas, escoliosis, piernas arqueadas, baja estatura, dientes frágiles, ¿ya? Eso se le llama dentinogénesis imperfecta. Si el problema está en los huesos, ¿no es cierto? Obvio que los dientes también van a ser imperfectos, muy frágiles. Y otro signo sería una tonalidad azulada, amoratada o agrisada en la esclerótica, en lo blanco del ojo, chiquillo. Todo, si ustedes le miran a su compañero o se miran a ustedes mismos, lo blanco del ojo, estos niños lo tienen en tonalidades azuladas, amoratadas o agrisadas, media ploma, ¿ya? La carita de forma triangular, pérdidas auditivas en la edad adulta y las articulaciones laxas, ¿ya? ¿Qué significa laxo para ustedes? ¿Mm? Algo laxo, que es tieso o flexible. Como tieso. No, al revés, flexible. Eso es laxo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de osteogénesis imperfecta? Los médicos dicen que hay más o menos unos 15 tipos clasificados, pero nosotros vamos a ver 3, ¿ya? ¿Cuáles van a ser el tipo 1? Es la forma más frecuente de osteogénesis imperfecta y la más leve. Las personas que sufren este tipo de osteogénesis tienen menos colágeno de lo normal. Tienen, pero menos. Esto hace que sus huesos sean frágiles, pero no presentan deformidades óseas. La primera fractura suele ocurrir cuando el niño empieza a andar. Ahí se cae, ¿no es cierto?, y queda la embarrada. Las fracturas disminuyen típicamente después de la pubertad, porque es ahí donde se calcifica, termina la calcificación, ¿ya? Ese es el tipo 1. El tipo 2 es la forma más grave. Los bebés con este tipo suelen nacer con mucha fractura. Imagínate, el movimiento en el vientre materno ya los hace fracturarse. Son muy pequeños y tienen graves problemas respiratorios, ¿ya? La mayoría no sobrevive. Y la tipo 3 también provoca fracturas dentro del útero materno. Los niños que nacen con este tipo suelen ser más bajos que sus compañeros de edad y pueden presentar malformaciones óseas importantes, problemas respiratorios que pueden ser de riesgo vital, dientes frágiles, columna vertebral curvada, deformidades en la caja torácica y otros problemas. ¿Por qué tiene que ver, chiquillos, con problemas respiratorios? A ver, díganme, ¿qué le falla ahí que no se formó bien para que el pulmón no le pase nada? ¿Qué se formaría en forma indebida si a estos niños les falta el colágeno para los huesos? No sé, las costillas y todo eso. Costillas, muy bien, La muy tráquea. bien. Que tienen que ver, ¿no es cierto?, con
la mecánica respiratoria en las costillas, ¿cierto? El diafragma es un músculo, pero la caja, ¿no es cierto?, torácica, que la hacen las costillas y el diafragma también. Entonces ahí está el problema, ¿ya? Que causa problemas respiratorios, porque las costillas protegen a los pulmones, ¿no es cierto? Ya, ahí están los 3 tipos más, y el cuarto tipo, 4 tipos se consideraron. Una forma moderada de osteogénesis imperfecta puede causar deformidades óseas de leves a graves, estatura baja, fractura frecuente, pueden disminuir después de la pubertad y la columna curvada. ¿Ya? Ninguno se salva, ¿no es cierto?, de huesos frágiles, de estatura baja y problemas en la columna. ¿Cómo se diagnostica esto? Tarea para el doctor, ¿no es cierto? Aparte de tener en cuenta los antecedentes familiares, o sea, si yo tengo familiares que han nacido con ese problema, los médicos se fijan en la presencia de las fracturas frecuentes o inexplicables, ¿ya? Sin haberte caído, con haber doblado una pierna mal, ¿no es cierto? ¡Pum!, se quebró el hueso. Los problemas dentales, la esclerótica del color que les dije, la estatura baja, ¿ya? Esos son los signos indicativos de esta enfermedad en el niño, ¿ya? Eso es como lo primero, así a priori. Ahora, para confirmar este diagnóstico que se ve así a simple vista, los médicos te piden radiografías, ¿cierto? Pueden mostrar fracturas curadas, ¿ya? O sea, a lo mejor no se dio ni cuenta el niño, ¿no es cierto? Se quebró un hueso, digamos, el hueso sanó y quedó la huella. Y eso se toma con radiografía. Pruebas de ADN para identificar la mutación en el gen del colágeno, análisis de sangre o de orina para asegurarse de que los síntomas no estén causados por otras afecciones, ¿ya? Como el raquitismo, por ejemplo, pruebas bioquímicas que pueden incluir una muestra de piel para examinar el colágeno. Ya acuérdense que el colágeno también lo tenemos en la piel. Entonces hay varias formas de que el médico, ¿no es cierto?, no se podría equivocar, ¿ya? Con esas pruebas que pide, radiografía, la prueba de ADN, que sería como la más convincente, ¿ya? Pruebas bioquímicas y examinar, ¿no es cierto?, cuánta cantidad de colágeno tiene en la piel. En los casos graves, las pruebas prenatales, o sea, las ecografías, permiten detectar fracturas y malformaciones óseas antes de que nazca el bebé, ¿ya? A través de la ecografía. ¿Cómo se trata ahora la enfermedad? Bueno, esta enfermedad, ¿no es cierto?, no tiene cura porque viene desde que nos formamos, entonces imposible la cura, sino que tiene un tratamiento que se basa en los síntomas específicos que presenta el niño. Puede incluir fisioterapia, uso de dispositivos para ayudarse, ¿ya? Generalmente andan, ¿no es cierto?, bien en silla de rueda para que no se caigan, o bastoncitos que los ayudan, burritos que se llaman otros para desplazarse. Terapia ocupacional, medicación y cirugía, porque tienen que, si hay huesos rotos, tienen que operarlo. La meta consiste en prevenir que se fracturen, ¿ya? Esa es la meta. Preservar la movilidad y la independencia y reforzar los huesos y los músculos. El equipo responsable del tratamiento puede incluir un médico, un traumatólogo, especialista en rehabilitación, endocrinólogo, genetista, neurólogo, neumólogo. ¿Qué verá el neumólogo, chiquillo? ¿Qué parte verá? Creo que la sangre, creo yo. ¿En la sangre? La sangre no sé, la verdad. No, no. El endocrinólogo ve toda la parte, ¿no es cierto?, de hormonas. El genetista ve
qué parte, ¿no es cierto?, falló, dónde está la mutación. El neurólogo ve toda la parte neurológica, pero un neumólogo ve toda la parte respiratoria. Neumo, de neumotórax, ¿ya? Es como un especialista en respiración. Prevención de fracturas óseas. Prevenir la fractura es fundamental para las personas con osteogénesis imperfecta. El riesgo de sufrir fracturas óseas se puede reducir de diferentes formas. Evitar, ¿no es cierto?, actividades que supongan riesgo. Ese niñito podría hacer educación física en el colegio. ¿Lo podríamos echar a correr con todo el grupo? No, ¿no es cierto? Ese tipo de cuidado, pues. Evitar actividades que supongan riesgo, caídas, choque. Hacer ejercicios de bajo impacto. Nadar les hace bien a estos niñitos, ¿ya? Para desarrollar la fuerza y la movilidad muscular y fortalecer los huesitos. ¿Cómo se tratan estas fracturas? Cuando los huesos se rompen, hay que tratarlos con escayolas, férulas, aparatos ortopédicos. Los traumatólogos son los encargados, ¿no es cierto?, de ver esa parte, ¿ya? Los fisioterapeutas ayudan a desarrollar la fuerza muscular. Para eso son los fisioterapeutas, ¿ya? Aumentar la capacidad aeróbica y mejorar la respiración, ¿ya? Los medicamentos pueden recetarse, ¿no es cierto?, para medicamentos que refuercen los huesos, que aumenten la densidad del hueso, ¿ya? Para disminuir, ¿no es cierto?, las probabilidades que se fracturen. O sea, los huesitos que tienen, fortalecerlos. Algunas personas deberán medicarse de por vida para fortalecer los huesos, ¿ya? Cirugía. Bueno, cuando reparan algún tipo de fractura o de enfermedad ósea, ahí entran los cirujanos, ¿cierto? Generalmente les ponen unas barras metálicas en los huesitos de las piernas, el fémur, ese hueso largo de la pierna, la tibia y el húmero en el brazo, la tibia en la pierna abajo, para prevenir posibles fracturas. No. La cirugía también puede corregir los problemas derivados de la fragilidad de los dientes y ayudar en los problemas auditivos. ¿Ya? ¿Qué les pareció? ¿Se entendió todo lo de esta enfermedad, niños? Osteogénesis imperfecta. Sí, profe. Ya. A ver, Leila. ¿Me escuchas, Leila? Sí. Ya. Diríamos que a estos niños los tiene que atender un grupo, ¿no es cierto?, interdisciplinario de médicos, de Sí. especialistas. ¿Mm? Sí. Sí, ¿no es cierto? Donde hay neurólogos, fisioterapeutas, especialistas en ADN, ¿no es cierto?, en técnicas de ADN, genetistas, ¿ya? Traumatólogos, una serie de médicos tienen que estar destinados, ¿no es cierto?, a este grupo de niños, que no son muchos tampoco, pero todos los años nacen y hay que tratar de llevarles una vida más cómoda, ¿ya? Y prevenir que se fracturen, ese es digamos, lo que hay que hacer. Ya, pasamos a la tercera enfermedad, las voy a ir enumerando para que vean ustedes, esta es la tercera, que sería la hemofilia, ¿ya? Esta es la segunda, y la primera era la intolerancia a la lactosa. 1. Ya, perfecto. Vayan subrayando en su... Este apunte lo tienen en forma en su computador o lo
fueron a buscar al colegio? Chicos, Yo voy En anotando el lo más computador. importante. ya. Vayan subrayando lo importante. Ya, la hemofilia, llegamos a la hemofilia. Antes de hablar de la hemofilia, yo debo contarles, ¿no es cierto?, que es la mala coagulación sanguínea. ¿Ya? Esa es la hemofilia. Un niño con hemofilia se puede estar afeitando, porque esto se da más en hombres que en mujeres, ¿ya? Un porcentaje mínimo en mujeres, y generalmente la niñita que nace con hemofilia muere en el vientre materno. La naturaleza se encarga, ¿no es cierto?, de no dejar que viva, porque se imaginan una niñita con este problema, que no coagula su sangre, cuando le llega su regla, si sigue creciendo y llega a los 12 años, ¿cómo sería? ¿Se desangraría o no? Entonces, la naturaleza se encarga, ¿no es cierto?, de eliminarlas antes de que nazcan. Pero el caso del varón tiene que tener un cuidado único, porque el hecho, suponte un niño como ustedes que se afeita. Hoy un mínimo corte podría significar, ¿no es cierto?, no sé, pues, un sangramiento de 1 hora, y en 1 hora, ¿cuánta sangre pierdes? ¿Ya? Entonces, para algunos niños, un simple corte en la piel no significa nada, ¿no es cierto? Cuando ustedes se afeitan y se cortan, basta que se pongan, no sé, pues se presionen ahí un ratito con un pedacito de confort, por lo menos, y va a sanar, ¿cierto? El vaso se va a cerrar con la presión. Pero sin embargo, para otros puede ser fatal. Un niño hemofílico se puede ir en sangre. Esto ocurre en aquellos que padecen hemofilia, una enfermedad que afecta a unos 400.000 personas en el mundo según la OMS. No es menor. Es una enfermedad hemorrágica congénita. Escuchen, también se nace con ella. Es hereditaria y ligada al sexo. ¿Ya? ¿Qué significa que sea ligada al sexo? Espérenme un poquito para aceptar a Cristóbal. Cristóbal González. Se había salido. Ya. Niños, ¿qué significa que sea ligada al sexo? Que está en el cromosoma X, el gen que causa este problema. ¿Ya? Por eso dice ligada al sexo. No está en los autosomas. ¿Se acuerdan que los cromosomas nosotros los dividíamos en 2 grupos? Los autosomas y los cromosomas sexuales o heterocromosomas. Esta enfermedad, ¿no es cierto?, está en el cromosoma X, o sea, en los sexuales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la causa? La causa se las voy a subrayar. La causa. Se lo voy a subrayar. Dice que por la deficiencia en la síntesis de una proteína plasmática de la coagulación llamada factor 8, con romano, en el caso de la hemofilia A, y factor 9 en la hemofilia B. Hay 2 tipos de hemofilia, ¿ya? O sea, faltaría el factor 8 de coagulación, que es una proteína, y en el caso de la B, el factor 9. ¿Ya? Que todos los que tenemos coagulación normal, esos factores los tenemos. Esta anomalía hereditaria ocurre porque el cromosoma X, que contiene los genes para la producción relacionados con la coagulación sanguínea, ahí está, en el cromosoma X está, ¿no es cierto?, el gen para la coagulación. Entonces, ¿qué le pasa a estos niños? Se daña ese gen, esa parte del cromosoma. ¿Ya? Y por eso nacen sin ese factor. Las mujeres tenemos 2 de estos cromosomas.
Si uno falla, siempre está el otro de respaldo. ¿Ya? En cambio, los varones tienen solo uno. Mira, las mujeres tenemos XX, ¿cierto? Y los hombres tienen XY. Entonces, si falla este, tenemos este de respaldo. Pero el hombre, si falla este, no tiene ninguno de respaldo. ¿Ya? Por eso la enfermedad es más común en hombres que en mujeres. La doctora dice Carmen Salgado, hematóloga de la clínica alemana, explica que la hemofilia se produce por distintos tipos de mutaciones de los genes que codifican las proteínas plasmáticas que se localizan en el brazo largo del cromosoma X. Ahí está, entonces, en el brazo largo, ahí está, debiera estar el gen de la proteína. Pero los niños, ¿no es cierto?, tienen alteraciones que ocasionan una disminución en la síntesis de proteínas con riesgo de sangrado y daños articulares. ¿Ya? Los que tienen la enfermedad, ese riesgo tienen. La aparición de la patología y de los síntomas dependen del grado de deficiencia del factor, existiendo 3 tipos. La primera es la forma grave, que presenta hemorragia espontánea, mayoritariamente en articulaciones y músculos. Puede aparecer desde el periodo del recién nacido, manifestándose como una hemorragia intracraneal. Imagínate, entre el cráneo, severa. Un simple hematoma en la región, imagínate cuando a los recién nacidos, la vacuna primera que nos ponen se llama BCG y es en contra de la tuberculosis. Pero estos niñitos, como nacen sin ese factor, chiquillo, se les pone un tremendo hematoma alrededor de la vacuna. ¿Ya? El periodo de lactante aparecen equimosis en las zonas de presión. Equimosis son moreteaduras, ¿ya? Y aparecen también hematomas o hemorragias articulares. Todo eso se puede ver en un recién nacido. En la forma moderada, las manifestaciones se hacen evidentes frente a traumas o cirugía. Puede iniciarse a temprana edad con presencia de hematomas o hemartrosis, que son hemorragias que se producen en las articulaciones. ¿Ya? Y finalmente, las formas leves presentan hemorragias importantes frente a traumatismos o cirugías mayores. En casos excepcionales puede haber sangrado de narices, epístasis, equimosis, que son los hematomas, o simplemente no sentir nada. ¿Ya? Esa es la forma leve, pero la forma grave es la que se manifiesta desde el primer minuto que nacimos cuando nos ponen la vacuna. ¿Ya? Entonces eso hace que el doctor empiece a hacer exámenes y llega a la conclusión que tiene, ¿no es cierto?, el niño hemofilia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se diagnostica? Bueno, el doctor tiene que, ¿no es cierto?, reunir un ceremil de exámenes de laboratorio, sobre todo, ¿ya?, que tienen que ver con la tromboplastina, tiempo de protrombina, hemogramas, recuento de plaquetas, porque las plaquetas son las que tienen que ver con la coagulación, examen que confirma, ¿no es cierto?, el factor 8 y el factor 9, sobre exámenes especiales de sangre, y se recomienda estudiar a los familiares por línea materna, especialmente en hemofilias leves. ¿Por qué? Porque la mamá, fíjense, la mamá, voy a hacer la mujer aquí, fíjense niños, esa mujer es normal, mujer coagulación normal, ¿ya? Anótenla ustedes porque no sale en el apunte. Pero si yo digo, fíjense, con una H minúscula, esa es una mujer portadora de coagulación de hemofilia.
¿ya? Porta el gen. Tiene un gen normal, porque la H mayúscula es normal, ¿ya? Y la H minúscula es recesivo, que tiene el gen para la hemofilia. Y la otra posibilidad de la mujer, que sea hemofílica, que muera en el vientre materno. Esta sería una mujer hemofílica. ¿Estamos claros, niños? Esas son las 3 alternativas de genotipos para mujeres. Y los hombres, puede ser, ¿cómo sería este hombre, chicos? ¿Normal o hemofílico? Normal. Normal, muy bien. Hombre normal. Y este, Hemofílico. hemofílico. Esas son las 2 únicas alternativas que tienen los hombres. ¿Ya? Si tiene el gen paranormal, va a ser un hombre normal. El I no lleva el gen, porque estamos hablando de que es ligado al cromosoma X. ¿Ya? Por eso el I no lleva genes. ¿Ya? Entonces, si yo hago un cruzamiento, suponte, a ver, si yo hago el siguiente cruzamiento, chiquillo, una mujer, ¿cómo es esa mujer? ¿Cómo es esta mujer? Portadora. Portadora, pero no es enferma, no tiene la enfermedad, ¿cierto? Pero tiene el gen. Se va a casar con un hombre sano. Fíjense, un hombre sano. Veamos qué posibilidades tiene de los hijos. Yo hago para eso, hago un tablero, ¿cierto? De Punnett, esto tienen que haberlo visto en segundo medio, ¿ya? Y pongo los genes de la mamá acá, XH grande, XH chica. Y aquí los del papá, XH grande, Y. Y los cuadritos son los hijos. Entonces, XH grande, XH grande. Después, XH grande, XH chica. Después, XH grande, Y. Y después, XH chica, Y. ¿Ya? Analizo las mujeres primero. Díganme las mujeres. ¿Cómo es esa mujer? Voy a hacerlo con azul. ¿Esa mujer cómo es? Normal. Normal. ¿Y esta mujer? Portadora. Portadora. Entonces, 50% de las mujeres fue normal. Analizo las mujeres primero, por sexo, ¿ya? Y el 50% de las mujeres fue portadora. Muy bien. Los hombres ahora. Analicemos los hombres. Este hombre, Normal. 50%, ¿cierto? De los hombres, normal. Y Hemofílico. eso, el otro 50%, hemofílico. Perfecto. ¿Ya? Entonces, así también va a venir un ejercicio en la prueba de cruzamiento, ¿ya? Sabiendo los genotipos, que son los que les puse aquí, de ahí para abajo, no tienen ni un problema en hacer un cruzamiento ustedes, ¿ya? Ahora, antes de terminar con esta enfermedad, imagínate un niño se cae en el colegio que es hemofílico, ¿ya? Un varón hemofílico se cae en el colegio y empieza a sangrar su herida. Oye, en el hospital, ¿qué le tendrán que poner, chiquillos? Porque hay que volar al hospital con ese niñito. ¿Qué le colocarán? Vía endovenosa. ¿Algo para que pueda coagular su sangre o no? Ya, pero ¿qué factor estamos hablando? Factor 8. Eso, muy bien.
¿cierto? Factor 8 o factor 9. Depende el tipo de hemofilia que tenga, A o B. Ese es el remedio que le tienen que poner. Pero si estoy en la cordillera, se me desangra el niño. Profe, ¿Se fija? ¿Ah? yo en mi antiguo colegio tuve un compañero que no le podíamos, o sea, se le decía que no se le podía pegar y le tenían prohibido jugar a la pelota y jugar. Claro, Entonces, tiene el que haber niño sido jugaba hemofílico. solito. Sí. Oye, esos niñitos, obvio que la mamá, ¿no es cierto?, tiene que dar cuenta inmediatamente en el colegio y ojalá anduviera con una plaquita de collar o de pulsera, cosa que ni Dios lo quiere en un accidente. Al primero que hay que, ¿no es cierto?, atender, prioridades, pues es una persona hemofílica, pues si no simplemente se desangre. Y todos los cuidados que se tienen que tener cuando es chico. Por eso les decían a ustedes, cuídenlo, no lo estrellen, que los niños chicos andan a caballazo limpio ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Es una enfermedad de riesgo vital. Y nada, ¿yo puedo prevenir eso, niño? ¿Mm? ¿Puedo prevenirlo? Tendría que pedirle una prueba genética a ambos, por cierto, a la mujer y el hombre que quieren tener hijos. ¿Y quién hace eso? Si es que tienen la enfermedad, o sondear para atrás, ¿no es cierto?, en la familia materna, ¿quién es hemofílico de la familia materna? Porque la mujer es la portadora del gen, pero se lo transmite a los hijos varones. ¿Se fijan? Ya, ¿quedó claro esto? Sí. Ya. Yo prefiero ir lenta pero segura. Ya, dice, a ver, esto quiero que lo tengan cuidado porque la gente, ponle tú, que es muy, no sé, pues dentro de la gente normal, digamos, que no tiene esta enfermedad hemofílica, hay unos medicamentos, chiquillos, ¿ya? Dice, se da a conocer drogas, fíjense, que facilitan las hemorragias, la aspirina, los antiinflamatorios y otros, ¿ya? Quedémonos en la simple aspirina, en los antiinflamatorios. Esto las personas que tienen, por ejemplo, desde hemorragias por la nariz, ¿no es cierto?, seguidas, no debieran tomar porque les cuesta demasiado, la aspirina es anticoagulante. Por lo tanto, va a ayudar a que siga saliendo la sangre, ¿ya? Y por supuesto que los hemofílicos no deben tomar eso. Durante la adolescencia es fundamental el apoyo para que aprendan, ¿no es cierto?, a ser independientes los niños. De esta manera, al llegar a la madurez, se disminuyen las secuelas, las musculoesqueléticas, por ejemplo, el ausentismo escolar y laboral, porque cuando son chicos, viven faltando al colegio por lo mismo, ¿ya? Porque un corte que tenga, no sé, por una caída, la mamá lo sobreprotege, ¿no es cierto?, y no lo manda nomás por un tiempo bien grande. Entonces, estos medicamentos, la aspirina, los antiinflamatorios, a todas las personas, a ver, ¿se han fijado ustedes que a los abuelitos para que no hagan trombos, no se les coagule la sangre dentro de los vasos sanguíneos, les dan cardioaspirina? ¿Han escuchado ustedes eso? ¿No? Ya, a ellos les dan para que los trombos no se formen, ¿ya? Pero a una persona que toma, ¿no es cierto?, aspirina por el corazón o por cualquier motivo, si se va a sacar una muela, ¿qué consejo creen ustedes que le daría el dentista antes de que vaya a sacarse la muela? ¿Qué le dirían? ¿Deje de tomar aspirina o siga tomando aspirina? ¿Mm? Que la deje. Que la deje, porque resulta que si llega de repente,
no le cuenta al doctor que está tomando aspirina, le sacaron la muela, ese caballero va a estar, ¿no es cierto?, no sé, por un día entero botando sangre, no se le va a coagular, ¿ya? Porque está tomando un anticoagulante en el fondo. Entonces, para hacer una cirugía de sacar dientes, muelas, lo que sea, tiene que dejar por lo menos unos 3 días de tomar la aspirina o un antiinflamatorio, porque tienen ese efecto en tu cuerpo, ¿ya? Y la hemofilia, dice, un sustituto se basa en la sustitución del factor deficitario en dosis variables dependiendo del tipo de sangrado. Es lo que yo les decía, que le ponen, ¿no es cierto?, en el hospital el factor, ¿ya? El factor de coagulación, que ellos no lo tienen. Y de esa manera pueden parar la hemorragia, ¿ya? La administran en forma endovenosa, ¿ya? Para la hemofilia A o para la B. Para la hemofilia moderada y leve, la desmopresina, que es muy parecida a la hormona antidiurética. Para determinar las probabilidades de tener esta anomalía, es necesario considerar la herencia, que fue el cruzamiento que hicimos nosotros, ¿ya? Así que, mira, si el padre sano se casa con una madre portadora, el 50% de las hijas serán sanas no portadoras y el 50% serán sanas portadoras. Fue el cruzamiento que hicimos nosotros. En cuanto a los hijos varones, el 50% serán hemofílicos y el 50% serán sanos. ¿Ya? Y así después vamos a hacer otro, el segundo y el tercero. Ya, niños, entonces, ahora van a anotar el desafío 2, para que se ganen una decimita. Voy a salir de aquí. Una pregunta, la guía ¿Sí? está en la plataforma, ¿verdad? ¿La qué? La guía, o sea, eso que acabamos de pasar está en la plataforma. ¿Esta guía? Ujú. Sí, sí. Y la del martes también, o sea, la que le voy a mandar hoy día a la Claudita para la otra semana, hoy día también va a estar subida, ¿ya? Compartir pizarra. Les voy a hacer el segundo desafío. Desafío 2 de método científico. Se los dicto mejor para que sea más rápido. ¿Ya? Desafío 2. Anoten los chiquillos. Me los traen la próxima semana. En evolución se plantea que, abran comillas, en la medida que las variaciones en las especies sean favorables, ¿En la medida de qué? que las variaciones en las especies sean favorables, estas tienden a ser preservadas. Cierran comillas. Mientras estas tienden a ser preservadas. ¿Ya? Cierran comillas, mientras que las desfavorables son eliminadas. Aparte, el resultado de este proceso puede llevar a un nivel de diferenciación tal que puede conducir
a la formación de nuevas especies. Aparte, a partir del contexto anterior, coma, la oración entre comillas corresponde a. ¿A partir de qué? Dice a partir del contexto anterior, coma, la oración entre comillas corresponde a. 2 puntos. Letra A, una teoría. Letra B, una ley. Letra C, un problema de investigación. Letra D, una hipótesis. Letra E, un resultado experimental. Ya, mis niños, que estén muy bien. Cuídense mucho.